por en este programa. Bienvenidos a esta transmisión, a este estudio de Panorama de la Biblia, en donde recuerden el tema que estamos desarrollando es hoy nos toca ver el nacimiento de la nación de Israel. El nacimiento de la nación de Israel. Y bueno, quiero dar la bienvenida a los que ya están aquí conectados, que son Leo. ¿Cómo estás, Leo? Muy buenas tardes. Mi hermana Rosa María Esteves, a Vero Nava, Lupita Márquez, y seguramente ya hay algunos otros, pero no los logro ver aquí en la pantallita. Pero ¿cómo están? ¿Cómo les va de confinamiento? Yo espero en Dios que estén muy bien, que todo esto, como les he estado comentando ya en ocasiones anteriores, pues que sirva solamente para reflexionar, para que estemos muy pendientes de lo que Dios nos viene mostrando a través de este tiempo de confinamiento, en donde tenemos que aprender muchas cosas de la Biblia, ¿cierto? Y esa es la idea. El día de ayer empezamos a ver cómo Dios va a formar a la nación de Israel y cómo ha venido trabajando con Abraham. Hoy vamos a seguir con el mismo tema, porque es la nación de Israel, el nacimiento de la nación de Israel. Y lo vamos a ver. Ahora vamos a llegar al capítulo 15, versículos del 1 al 6, y posteriormente estaremos brincando hasta el capítulo 19, versículos del 1 al 28. Y bueno, otra vez recuerden, esto es solamente un panorama en donde vamos aprendiendo y vamos viendo un enfoque diferente de lo que podría ser la propia narración bíblica, ¿no? Hola Carmencita, ¿cómo estás? Qué gusto. José Delgado, mi esposita. Ah, ok. Está conectada toda la familia Esteves, perfecto. Adrián, Joshua, Ian, Ruth, la hermana Rosita, toda la familia está ahí, qué padre. Gracias por conectarse. Y pues bueno, el poder seguir este estudio, recuerden, nos ayuda a tener un panorama mucho más amplio. Y el enfoque del estudio, recuerden, es la condición del ser humano. La condición del ser humano a pesar de cómo Dios los ha venido librando, los ha venido salvando, y todas estas cosas, el pueblo sigue equivocándose. Pero Dios está preparando una nación para que años posteriores llegue el Redentor del mundo. Así que les voy a rogar si me acompañan en oración para poner este tiempo en manos de Dios, que Dios nos use, que podamos estar lo más tranquilos posibles y aprendamos lo que la Biblia dice. ¿Les parece si me acompañan en oración, por favor? Vamos a orar. Bendito Padre, Dios eterno, te damos muchas gracias por tu hermosa palabra. Te queremos suplicar en el nombre de Cristo, nos ayudes a poder entender cada uno de los principios que vamos a ver en esta tarde, mi Señor. Por favor, ayúdanos para que podamos entender cómo tú formaste la nación de Israel. Mi Señor, ayúdanos, úsame a mí para poder exponer con claridad y para poder ser de edificación. Te rogamos, Padre nuestro, por si alguien de los que se va a llegar a conectar aún no ha podido creer en tu nombre, te rogamos que tú lo toques para que él pueda gozar, o ella pueda gozar
de la salvación que tú has provisto a través de tu Hijo Jesucristo. Es en el nombre de Él en quien oramos, mi Dios. Amén. Bueno, pues vamos a comenzar. Hola Elcita, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Vamos a comenzar con el texto. Génesis capítulo 15, versículos del 1 al 6. Es el primer punto que vamos a tocar. ¿Ok? El tema es, seguimos con el tema de Abraham y su fe. Dice el capítulo 15, versículos del 1 al 6. Después de estas cosas, la palabra del Señor vino a Abraham en visión diciendo: No temas, Abraham, yo soy un escudo para ti, tu recompensa será muy grande. Y Abraham dijo: Oh Señor Dios, ¿qué me darás, puesto que yo estoy sin hijos, y el heredero de mi casa es Eliezer de Damasco? Dijo además Abraham: He aquí, no me has dado descendencia, y uno nacido en mi casa es mi heredero. Pero he aquí que la palabra del Señor vino a él, diciendo: Tu heredero no será este, sino uno que saldrá de tus entrañas. Él será tu heredero. Lo llevó fuera y le dijo: Ahora mira al cielo y cuenta las estrellas, si es posible contarlas. Y le dijo: Así será tu descendencia. Y Abraham creyó al Señor, y él se lo reconoció por justicia. Entonces, el Señor le reconoce esto por justicia. ¿Qué es lo que le reconoce por justicia? El que le haya creído, el que haya creído a la hermosa palabra de Dios. Pero entonces Abraham, como lo vimos el día de ayer, que tiene una fe genuina, ¿recuerdan? Y lo veíamos en 3 puntos. Una fe genuina, donde la verdad se entiende con la mente. Una fe genuina que cree, donde la verdad se recibe en el corazón. Una fe genuina. Una fe genuina donde la verdad es escuchada por la voluntad. Entonces hay una fe genuina porque cree en la voluntad de Dios. No, ese no. Si no, estíralo hasta allá, hija. Hasta allá del otro lado. Perdón, mis hermanos. Ya ven que el internet nos juega unas trampas. Perdón. Les rogamos nos disculpen. Es lo bueno de trabajar en vivo, mis hermanos. ¿No se cayó el internet? Porque ahorita eso no. Bueno, pues continuamos. Entonces, una fe, genuina de conocimiento, creencia y obediencia. Entonces, el primer punto que vamos a tratar el día de hoy es el objeto de su fe. Dice en el versículo 6, y Abraham creyó al Señor y él se lo reconoció por justicia. ¿Ok? El objeto de la fe de Abraham. Recuerda que esto también lo tocábamos un poquito ayer. ¿Por qué razón? Porque la fe no es subjetiva. No es una fe ciega que va a tientas. No, más al contrario. Es o debe de ser una fe objetiva. Entonces, el objeto de su fe. Y él creyó a Jehová. Él creyó a Dios. Ese es el punto. Dios prometió hacer de Abraham una nación. ¿Recuerda eso? Habían pasado ya aproximadamente 11 años de cuando Dios le da la promesa a Abraham de una nación, que es lo que estábamos viendo el día de ayer, ¿se acuerda? El pacto que hace Dios con Abraham. Ya han pasado aproximadamente 11 años. Y aquí está una vez más Dios hablando con Abraham. Dios le prometió hacer de Abraham una nación con una descendencia
incontable, aun cuando no tenía hijos, y casado con una esposa estéril. ¿Se acuerda que lo leímos claramente en el capítulo 11? Que Sara era esposa de Abraham y tenía una peculiaridad: era estéril. Era estéril. Claramente Abraham necesitaba un hijo para que se cumpliera el pacto de Dios. Si no, ¿cómo? ¿Verdad? Si no hay hijos, ¿cómo se va a cumplir el pacto de Dios? Aunque Abraham iba a permanecer sin hijos otros 25 años, esto habla entonces, mis queridos hermanos, de fe, de paciencia con la fe o en la fe. Paciencia. A veces nosotros queremos todo rápido. Y mire que si todos son así como yo, lo queremos pero súper rápido, ¿no? Y aquí se trata de esperar en el tiempo de Dios. Esperar en el tiempo de Dios. Así que pasarán otros 25 años. Su fe tenía tanta confianza en Dios que él respondió como si el niño ya hubiera nacido en ese momento. Él creyó. Esta clase de fe no es natural. Esta clase de fe no es natural. Al contrario, es supernatural. O sea, sobrenatural, creo que está mejor dicha la palabra. Es sobrenatural. Es un don de Dios que permite que lo invisible sea visto claramente y el futuro se convierta en una realidad presente. Esto es hermosísimo. Y déjeme le digo por qué. Los que hemos creído en Cristo tenemos una esperanza. La esperanza de la vida eterna, porque Dios prometió en Cristo que Él vendría por nosotros. Y nosotros tenemos que esperar, porque no nos dijo cuándo vendría, solo nos dijo que vendría. ¿Se da usted cuenta de esto? Qué hermosa es la palabra de Dios. Ahora, si nosotros creemos en Cristo, tenemos que, el punto es este, tenemos que empezar a conducirnos. Yo no tengo que esperarme a estar en la gloria con el Padre. Yo no tengo que esperarme a eso para empezar a comportarme bien. Yo lo tengo que dar por sentado, así como Abraham. Yo lo tengo que dar por sentado. Yo tengo que vivir como si ya estuviera yo viviendo en el cielo. ¡Wow! Sí, de eso se trata. De eso, exactamente, de eso se trata. De eso se trata esto de la fe y de Abraham. Note un versículo del Nuevo Testamento. Si tiene Biblia, acompáñenme. Si no, por acá de repente en el Face, mi hermano Oscar generalmente me ayuda ahí a poner los versículos y está padre, porque yo por acá busco uno y por allá Oscar me ayuda con otros, pero hoy también lo haga, no vaya a dejar aquí a medio camino. Pero note, Hebreos capítulo 11, versículo 1. Hebreos 11, 1. Dice, ponga mucha atención. Otra vez, es creer y empezar a vivir lo que uno ya ha creído. Note. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La convicción de lo que no se ve, ¿por qué razón? Porque yo tengo que vivir aquello que no se ve. La fe me hace verlo. ¿Sí? La fe me hace verlo. Eso es lo increíble de esta fe. Por eso no es una fe como la que puede tener cualquier persona. No se trata de ese tipo de fe.
Se trata de una fe sobrenatural, completamente sobrenatural, porque es una fe que Dios da. Note lo que dice la carta a los Efesios, en el capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículos 8. Desde el versículo 7, Efesios capítulo 2, versículos del 7 al 9. Dice así: a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia, por su bondad para con nosotros en Cristo. Porque por gracia habéis sido salvados, por medio de la fe, note, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino que es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Ya vio? ¿Qué significa esto? Significa que Dios no condicionó a Abraham para salvarlo. ¿Se dio usted cuenta de eso? Aquí en el texto que acabo de leer no dice que Dios nos haya condicionado. Simple y sencillamente es un don, es una fe que Dios nos regala, que Dios nos da para creer en lo que Él nos dice. La fe del ser humano generalmente está basada en lo que el ser humano ve, la fe natural del ser humano. Por ejemplo, usted tiene un médico de cabecera, ¿no? Usted tiene un médico de cabecera. Este médico de cabecera, usted dice, ay, yo le tengo mucha fe a mi doctor. Y sí, qué bueno. ¿Por qué le tiene fe? Porque lo ve, porque él la consulta o lo consulta a usted, ¿no es cierto? Y dice, no, y este médico es bien bueno. Bueno, está bien que sea un buen médico, pero usted tiene fe en él porque lo está viendo. ¿Se da cuenta de eso? También, por ejemplo, la religión popular, la Iglesia Católica, pone muchos santos para decir que en ellos pueden tener fe. ¿Por qué? Porque los ven, son bultos que puedes ir y tocar. ¿Se da usted cuenta de eso? La fe que mostró Abraham acá en Génesis, en el capítulo 15, no es ese tipo de fe. No es ese tipo de fe. Es otra fe. Una fe que cree, que vive conforme a lo que no se puede ver hablando humanamente. La fe que Dios nos da nos permite, en primer lugar, poder ver con claridad lo que Dios está haciendo. Eso es importante. ¿Se dio usted cuenta de esto? Entonces, la fe bíblica no es racional. Un salto a ciegos en la oscuridad, al contrario, descansa totalmente sobre las promesas de un Dios o de Dios, de el único Dios que es confiable, sobre las promesas que solamente Él puede cumplir. Oh, qué hermoso. Entonces la fe es creerle a Dios. Si Dios dijo que va a ser, será. Si Dios dijo que Cristo vendría por nosotros, va a suceder. Ahora note, quiero darle otro ejemplo de fe. ¿Cómo es que nosotros, los que hemos creído en Cristo, podemos vivir por fe? ¿O cómo puede evidenciarse esta fe que no puedo ver, pero que sí, que no puedo ver, pero que sí puedo ver? Es de estas cosas así medio paradójicas, ¿no? No la puedo ver, pero sí la puedo ver. O sea, es algo parecido a esto. Yo no la puedo ver, pero yo sí puedo ver a alguien
que tiene mucha fe. ¿Cómo? Por su forma de conducirse. Porque vive como si ya estuviera viviendo las promesas de Dios. Si Dios dijo que vendría por nosotros para llevarnos al cielo, yo no tengo que esperarme a estar allá para vivir conforme a lo que Dios me pide. ¿Cierto? Tengo que vivirlo desde acá. Y unos textos hermosos, hermanos. Los repito, yo creo que mucho. Pero los repito precisamente por esto. Escuche. Primero, uno, que nos va a dar mucha esperanza, mucha esperanza. Y algunos, últimamente, en estas transmisiones, se han conectado personas que me conocieron fuera del ámbito de la iglesia. O a lo mejor puede llegar a conectarse a alguien que me haya conocido antes de que yo hubiera sido cristiano. Y de esto hace 27 años. ¿27? ¿Cuántos tienes? 29. 27 años. Tal vez haya personas que me hayan conocido hace más tiempo. Y que puedan pensar en su cabeza. Ay, yo lo conocí a este muchacho. Bueno, cuando era muchacho. Hoy lo único que tengo de muchacho es el peinado. Porque, ¿verdad? Pero un texto muy esperanzador, hermano, le quiero dar. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Escucha esto. Esto es fe. Estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¡Wow! Significa entonces que yo voy paso a pasito, caminando en fe. Otra vez, ¿cuánto tiempo iba a esperar a Abraham para que llegara su hijo Isaac? 25 años. Y nosotros queremos todo rápido como hoy express, ¿no? Y Abraham creyó y se comportó como si ya lo tuviera. Ahora, quiero leerle otro texto, por favor. Es que ¿cómo puedo yo demostrar que tengo fe y que yo en medio del COVID estoy muy en paz, muy tranquilo? Tengo esa paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Y cómo lo puedo mostrar? Bueno, escuche lo que la Biblia le va a decir a usted. Y cuando yo digo, la Biblia le va a decir a usted, es porque Dios va a hablar a usted, a su corazón, a su mente. ¿De acuerdo? Dice la carta que escribe el apóstol Pablo a la iglesia de Colosas. A la iglesia de Colosas en el capítulo 3, versículos del 5 en adelante. Son varios versículos los que voy a leer. Pero quiero que note cómo debemos de vivir como si ya estuviéramos allá. ¿Sí? Mire, por tanto, considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos a la fornicación. O sea, ya no fornicamos. A la impureza, a las pasiones. O sea, alguien que vive en fe y como si ya estuviera en el cielo, pues ya no vive con estas cosas. Los malos deseos, la avaricia, que es idolatría. Pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia. Ay, ya no nos contamos entre ellos, por causa de estas cosas, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ella. Nota, tiempo pasado, no actual, no presente. Pero ahora, desechad también vosotros todas estas cosas. Todo lo que tengo que quitarme para demostrar que yo vivo por fe, que yo le creo a Dios y que Dios va a perfeccionar en mí su obra perfecta. Y ahorita vamos a otros textos. Pero ahora desechad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, maledicencia, lenguaje soez de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, puesto que habéis desechado al viejo hombre con sus malos hábitos, y os habéis vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando
hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. Una renovación en la cual no hay distinción entre griego y judío, circunciso e incircunciso, bárbaro, escita, esclavo o libre, sino que Cristo es todo y en todos. ¡Wow! ¡Qué hermoso texto!, ¿verdad? Entonces, escuche, entonces, como escogidos de Dios, de los que tenemos fe y ya le creímos todo al Señor, como escogidos de Dios, santos y amados, vestíos de tierna compasión, de bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. ¡Wow! Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo de la unidad. Y la paz de Cristo reine en vuestros corazones, a la cual en verdad fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros, con toda sabiduría, enseñándoos y amonestándonos unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en vuestros corazones. Y todo lo que hacéis de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él a Dios el Padre. ¿Ya se dio cuenta de cómo debe de comportarse una persona que dice que ha creído en la palabra de Dios y en el sacrificio de Cristo? ¿Cómo su vida se tiene que ver afectada? No se trata entonces de decir nada más, ay, yo creo, y nunca demostrar con su vida que realmente usted ha creído. No, se trata de creerlo. Ahora note, vamos una carta más adelante, pero ahora en el capítulo 4. Ahora en el capítulo 4, versículos del 13 en adelante, note otras características. Pero no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como lo hacen los demás que no tienen esperanza. Entonces una otra diferencia, otra característica de una persona que ha creído en Cristo es que tiene esperanza, que no se entristece demasiado. Sí duele, pero no se entristece demasiado. ¿Ya se dio cuenta? Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual os decimos esto por la palabra del Señor, que nosotros los que estamos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo se levantarán primero. Note, la última frase es hermosísima. Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, al encuentro de nuestro Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor por siempre. Ahora note lo que dice el versículo 18, note lo que dice. Por tanto, confortaos o alentaos unos a otros con estas palabras. Tenemos que aprender a vivir entonces como si ya estuviéramos allá. Abraham vivió, creyó y empezó a vivir como si él ya tuviera a su hijo ahí con él. Qué interesante, ¿no? Esa es la forma en la que nosotros tenemos que vivir, como si ya estuviéramos allá. Posicionalmente lo estamos, pero hay que vivirlo para que otros que aún no tienen fe, que aún no han creído, puedan creer. De eso se trata, hermanos. Hermanos y amigos que nos siguen en esta transmisión. ¿Ok? Entonces,
Ahora, el resultado de su fe. El resultado de su fe. Y le fue contado por justicia, dice el versículo 6. Cuando Abraham respondió a Dios en fe, Dios cambió su estatus ante él. A partir de entonces, él tuvo una relación distinta con Dios, una relación justa que no había disfrutado anteriormente. Esta justicia vino a través de su creencia solo en Dios. Dios vio su fe y se le contó como justicia. ¿Sí? Dicho de otra forma, entonces, Abraham en ese momento fue justificado por Dios. Y justificado significa que Dios vio en Abraham una justicia perfecta, como si Abraham nunca jamás hubiera pecado. Y esto trae a mi mente algo muy interesante, hermano, muy interesante. Vienen a mi mente varios textos, pero quiero citar un parcito de ellos. Un parcito de ellos en donde la carta a los hebreos nos hablan acerca de el sacerdocio de el Señor Jesús. Nos hablan acerca de esto. ¿Sí? Y nos hablan de este sacrificio perfecto que Cristo hizo por nosotros. Cuando Cristo resucita, Cristo es sentado a la diestra del Padre. Y desde allá sirve como un ancla, dice la carta a los hebreos, y que nos va atrayendo a Él e intercede por nosotros. ¿Sí? Así que ahora también podemos ver algunos otros textos, pero en donde Cristo sale por nosotros es importante. Un texto que dice, Apocalipsis capítulo 3, versículo 5, así el vencedor será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre de la vida, y no borraré su nombre del libro de la vida, y reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Esta palabra reconocer es muy interesante en el texto original, porque es la palabra homologar. La raíz de la palabra es homologar. Significa entonces que Cristo saldrá por nosotros, solo por los que tienen fe en Él, los que han creído en su sacrificio expiatorio por nuestros pecados. ¿Sí? Entonces nos va a hacer su igual a Él, nos va a hacer su igual, de tal forma que cuando seamos llamados a la presencia del Señor, lo que va a suceder es que Dios, el Dios soberano del universo, cuando lleguemos ante su presencia, nos podrá ver tan justos como su propio Hijo. Ahora escuche esto. Su Hijo nunca pecó, nunca le provocó mal a nadie y nunca provocó que alguien se equivocara. Ese es Cristo. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. La fe, entonces, la fe de Abraham era objetiva, el objeto fue creerle a Dios, y la fe de Abraham tuvo un resultado que fue justificado. Usted que tal vez vea este video, yo le pido por favor que si no tiene fe, le pida a Dios que le ayude a tener fe, que pueda creer en todo lo que su hermosa palabra dice para el beneficio de usted. Confíe en Él, confíe en Cristo, tenga fe en Cristo, tenga fe en la palabra de Dios y tenga fe en que algún día, ya no está muy lejos, Cristo vendrá por nosotros.
por los que creímos, por los que dejamos una vida pasada y a partir de que creímos, vivimos como si ya hubiésemos estado delante de su presencia. Confíe en eso, pídale a Dios que le ayude. También, al final, ya estoy terminando, al final de este video va a aparecer un videíto de despedida. Ahí están todos los datos que usted necesita saber. Ahí está el número de WhatsApp. Va a aparecer ahorita en la pantalla. Número de WhatsApp, correo electrónico. Nos puede usted seguir en Facebook como ahorita y mandarnos un mensajito allí y será contestado a la brevedad. Puede usted seguirnos en YouTube, también nos puede dejar ahí un comentario y los vemos. Puede escribirnos en Messenger, puede escribirnos en WhatsApp. Están ahí todos los datos si usted quiere más datos sobre la Iglesia Cristiana Sola Gracia. Por el momento, por favor, quédese en casa. Quédese en casa. Pídale a Dios que le ayude. Mira, hay mucha gente ya que está teniendo problemas por estar tanto tiempo confinados, esposos, hijos, está habiendo muchos problemas. Pero si usted aprende a confiar en Dios, usted va a tener menos problemas, va a aprender a vivir en medio de este confinamiento y va a salir de este confinamiento y le va a dar gracias a Dios por lo que Él nos permite vivir. Bueno, pues ya no llegué hasta el capítulo 19, pero no se preocupe, mañana lo vemos, mañana lo vemos. Así que por el momento, gracias por acompañarnos. Ahí están los datos en pantalla. Gracias por acompañarnos. Cuídese mucho, acompáñeme a orar y pidámosle a Dios fortaleza y sabiduría y mucha fe para creer en todo lo que Él nos pide. ¿De acuerdo? Vamos a orar, por favor. Amado Dios, agradecemos mucho tu palabra, Señor, porque nos da aliento y nos ayuda, nos da fortaleza. El Espíritu Santo, Señor, nos convence, nos instruye, nos guía a toda verdad. Ayúdanos, Padre nuestro, así como Abraham se comportó en el momento que creyó tu promesa de un hijo, en ese momento vivió como si ya lo tuviera. Ayúdanos a nosotros, Señor, a vivir nuestra fe, a comportarnos como si ya estuviéramos en el cielo contigo. Gracias, Padre, por tu hermosa palabra que es segura, que nos fortalece, nos redarguye. En algunas ocasiones nos exhibe tanto que creemos que está escrita en particular para nosotros. Si este es el caso de alguna persona, permite, Señor, que se pueda poner en contacto con nosotros para poder atenderlos. Gracias, Dios, porque podemos comunicarnos a través de los medios masivos de comunicación. Ahora son las redes sociales. Podemos comunicarnos y podemos exponer tu hermosa palabra con claridad. En el nombre de Jesús oramos, mi Dios. Amén. Muchas gracias, cuídese mucho, que Dios le bendiga. Y si el Señor lo permite, nos estamos viendo por aquí, por este mismo canal, el día de mañana, un poquito más temprano, a las 4:30, porque si no se me juntan los estudios. Cuídense mucho, que Dios les bendiga, y a todos los que se conectaron aquí en el Face también, cuídense mucho, que Dios les bendiga y nos vemos mañana. Hasta pronto.